Durante años, la voz de Malú fue el refugio emocional de toda una generación. Canciones sobre amor incondicional, lealtad y entrega total construyeron una imagen casi intocable. Pero hubo una noche en la que algo se rompió. Un silencio prolongado en pleno concierto, una pausa que no estaba en el guión y una mirada que decía más que cualquier letra. ¿Qué estaba pasando realmente en ese instante? Detrás de esa interrupción no había solo cansancio ni emoción, había una historia acumulada durante años, conflictos con personas clave de su vida, un padre ausente en lo emocional, alianzas profesionales que se diluyeron sin explicación, amistades que dejaron de serlo, una relación sentimental expuesta hasta el límite y una industria que exigía callar. 5 figuras, 5 heridas profundas. La pregunta es inevitable. ¿Qué tuvieron que hacer esas personas para que Malú tomara una decisión tan radical como no perdonar jamás? Nacida en Madrid, Malú llegó al mundo envuelta en música antes incluso de comprenderla. Su apellido no era solo una herencia familiar, era una promesa y al mismo tiempo una carga. Crecer en un entorno dominado por la excelencia artística significaba aprender muy pronto que el error no estaba permitido y que la sensibilidad debía esconderse detrás de la disciplina. Mientras otros niños descubrían el juego, ella aprendía a escuchar en silencio y a observar desde la distancia. En casa, la música lo ocupaba todo, no como un pasatiempo, sino como una forma de vida exigente, casi implacable. Aquella atmósfera moldeó su carácter, una mezcla de fortaleza precoz y fragilidad emocional. Pocas veces se hablaba de sentimientos, se hablaba de trabajo, de respeto, de legado. Y en ese vacío afectivo empezó a gestarse una necesidad profunda de aprobación, una búsqueda constante de afecto que más tarde se transformaría en entrega absoluta, tanto en el escenario como fuera de él. Desde muy joven, Malú entendió que destacar era una obligación. No podía permitirse ser una más, ni siquiera equivocarse. Esa presión silenciosa la empujó a madurar antes de tiempo. A los 15 años, mientras sus amigas soñaban con futuros lejanos, ella ya se enfrentaba a estudios de grabación, decisiones profesionales y miradas que evaluaban cada gesto. ¿Era realmente una elección o un destino ya escrito desde la cuna? Ese arranque temprano marcó también su forma de relacionarse con los demás. Malú aprendió a confiar poco y a entregarse mucho. Cuando alguien entraba en su vida lo hacía sin medias tintas, lealtad total, compromiso absoluto. Pero esa misma intensidad tenía un reverso peligroso. Cuando se sentía traicionada o desplazada, la herida no era superficial, era profunda y duradera. ¿Cómo se aprende a perdonar cuando nunca te enseñaron a expresar el dolor? A medida que su talento empezaba a abrirse camino, la joven artista comprendió otra lección clave. El silencio podía ser una herramienta de supervivencia. Callar, seguir adelante, no mostrar fisuras. Esa estrategia funcionó durante años, pero fue acumulando tensiones invisibles. Cada renuncia emocional, cada conversación no dicha se almacenaba como una deuda pendiente, y las deudas emocionales, tarde o temprano, siempre pasan factura. Este contexto explica por qué, mucho antes de la fama masiva y de los grandes escenarios, ya existía en Malú una frontera muy clara, una línea que una vez cruzada no admitía retorno, porque su historia no comienza con el éxito, sino con una infancia marcada por la exigencia y la ausencia emocional. Y es ahí donde nace la pregunta que lo condiciona todo. ¿Qué ocurre cuando una persona construye su vida aprendiendo a resistir, pero nunca a sanar? El ascenso fue vertiginoso. Cuando Malú irrumpió en la escena musical española, lo hizo con una intensidad poco habitual para su edad. Su primer gran éxito no solo la colocó en las listas de ventas, también la convirtió en un fenómeno emocional. Discos que alcanzaban rápidamente el oro y el platino,
giras con entradas agotadas y una presencia constante en los principales escenarios del país. Para el público, todo parecía encajar: talento, carisma y una voz capaz de convertir el dolor en belleza. En esos primeros años de consolidación, hubo figuras clave que acompañaron ese despegue. Entre ellas, Alejandro Sanz, ya consagrado y respetado, fue visto durante mucho tiempo como un apoyo decisivo. La cercanía artística y personal alimentó la idea de una alianza sólida, casi fraternal. Sin embargo, a medida que Malú crecía y dejaba de ser una promesa para convertirse en una estrella autónoma, algo empezó a cambiar. Las colaboraciones se diluyeron, las menciones desaparecieron, y el silencio ocupó el lugar donde antes había complicidad. ¿Fue una simple evolución profesional o el inicio de una distancia más profunda? Mientras tanto, el apellido que llevaba seguía pesando. La sombra de Paco de Lucía no se disipó con los aplausos. Al contrario, cuanto más alto llegaba Malú, más evidente se volvía la ausencia emocional de esa figura paterna. En público, el respeto era incuestionable. En privado, la distancia parecía insalvable. No hubo grandes enfrentamientos conocidos, pero sí una frialdad persistente que muchos interpretaron como normal en familias de genios. ¿Y si no lo era? ¿Y si ese silencio también era una forma de herida? La cima llegó con una imagen cuidadosamente construida: fuerza, independencia, control. Malú era presentada como un artista indestructible, capaz de dominar escenarios y emociones ajenas sin titubear. Pero esa narrativa ocultaba un desgaste progresivo. Cada logro venía acompañado de nuevas exigencias, de decisiones tomadas por otros, de compromisos que dejaban poco espacio para la vulnerabilidad. La industria celebraba los números, nadie preguntaba por el precio interno de ese éxito. Con el paso del tiempo, empezó a notarse un patrón inquietante. Personas que habían sido esenciales en su trayectoria dejaban de estar presentes. No había comunicados ni explicaciones públicas, solo ausencias. Y cuando alguien preguntaba, la respuesta era siempre la misma: discreción, profesionalidad, silencio. Pero ¿cuántas veces puede una persona reinventarse sin romper algo por dentro? En la cúspide de su carrera, Malú lo tenía todo según los estándares del éxito. Sin embargo, también acumulaba una serie de decepciones que no aparecían en los titulares. Relaciones que se enfriaron, apoyos que se evaporaron, vínculos que no resistieron el peso de la fama. La pregunta ya no era si algo estaba ocurriendo, sino cuándo saldría a la superficie, porque mientras el público seguía cantando con ella, en segundo plano se estaba gestando una fractura silenciosa que pronto dejaría de ser invisible. A medida que el éxito se consolidaba, comenzaron a surgir señales que en su momento muchos prefirieron ignorar. No eran escándalos abiertos ni titulares explosivos, sino detalles dispersos, cambios bruscos en su entorno, decisiones difíciles de explicar y un aislamiento progresivo que contrastaba con la imagen pública de fortaleza. Detrás del escenario, algo empezaba a desajustarse. Uno de los nombres que apareció en ese contexto fue el de Melendi. Durante un tiempo compartieron generación, espacios y una cercanía que parecía natural. Sin embargo, con el paso de los años, esa relación se enfrió hasta desaparecer del todo. No hubo comunicados ni rupturas públicas, solo comentarios cruzados, silencios prolongados y una distancia que se volvió evidente. Dos formas opuestas de entender la fama, dos personalidades incompatibles bajo la presión constante del éxito. ¿Fue una diferencia artística o algo más personal lo que los separó definitivamente? Poco después, la atención mediática se desplazó hacia su vida sentimental. La relación con Albert Rivera colocó a Malú en un terreno que siempre había intentado evitar, el de la exposición política y el juicio constante. Cada gesto era analizado, cada aparición convertida en arma arrojadiza. La intimidad dejó de existir, y cuando la relación terminó, el contraste era evidente. Mientras uno continuó hablando, ella optó por un silencio absoluto. ¿Fue una forma de protección o la señal de una herida demasiado profunda para verbalizar? Pero no todas las grietas tenían rostro conocido.
algunas se movían en las sombras. La presión de la industria musical española, con sus reglas no escritas, empezó a pesar más que nunca. Decisiones tomadas en despachos, control sobre la imagen, expectativas de disponibilidad constante. En ciertos momentos, Malú desapareció del foco público sin explicaciones claras. Para algunos era descanso, para otros una retirada forzada. ¿Quién decide cuándo un artista puede hablar y cuándo debe callar? Estas tensiones no estallaron de inmediato, se acumularon. Cada decepción se sumaba a la anterior, formando una estructura frágil sostenida únicamente por la disciplina y el silencio. No había una sola causa, sino varias pequeñas fracturas que avanzaban en paralelo. Relaciones que se rompían sin ruido, confianzas que no se recuperaban, y un artista que aprendía, otra vez, a resistir sin mostrar el daño. Llegados a este punto, la pregunta ya no era si Malú estaba atravesando una crisis, sino cuántas podía soportar antes de quebrarse. Porque cuando las grietas se multiplican y nadie las repara, el colapso deja de ser una posibilidad para convertirse en una cuenta atrás silenciosa. Y lo que estaba por venir no se resolvería con un simple descanso ni con otro éxito en las listas. El colapso no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que se han gestado durante años, en silencio, sin avisar, cuando ya no quedaban fuerzas para sostener la fachada. Para Malú, el cuerpo empezó a decir lo que la voz llevaba demasiado tiempo callando: problemas de salud, cancelaciones inesperadas, ausencias prolongadas. De pronto, la artista incansable desaparecía del escenario sin una explicación clara, y el público, acostumbrado a verla siempre fuerte, empezó a preguntarse qué estaba pasando realmente. La reacción fue inmediata y contradictoria. Algunos hablaron de agotamiento lógico tras años de giras y presión. Otros insinuaron conflictos internos, desacuerdos irreconciliables, incluso una huida. Los medios especulaban, pero la información era escasa. Malú no daba entrevistas reveladoras, no señalaba culpables, elegía, una vez más, el silencio. ¿Era protección o resignación? ¿Estaba defendiendo su intimidad o pagando el precio de haberlo soportado todo demasiado tiempo? En ese periodo crítico, las 5 heridas que se habían ido acumulando parecieron alinearse. La ausencia emocional arrastrada desde la figura paterna, la distancia con antiguos aliados profesionales, las amistades rotas sin cierre, una relación sentimental que expuso su vida al juicio político y mediático, y una industria que exigía volver cuanto antes, como si nada hubiera pasado. Demasiadas presiones simultáneas para una sola persona, y ninguna red de contención visible. La caída no fue escandalosa, pero sí profundamente dolorosa. No hubo un titular que lo explicara todo, ni una confesión pública que calmara las aguas, solo una sensación generalizada de ruptura, de algo que se había quebrado por dentro. Malú regresó, sí, pero ya no era la misma. Su discurso cambió, su presencia se volvió más medida, su entorno más reducido y su mirada más distante. ¿Qué ocurre cuando una persona vuelve a levantarse pero decide no volver a confiar? Fue en ese punto cuando se hizo evidente una decisión interna, no anunciada, no proclamada, pero firme. Algunas puertas no volverían a abrirse, algunas personas quedarían definitivamente fuera, no por venganza, sino por supervivencia emocional. Porque perdonar, en ese contexto, significaba exponerse de nuevo al mismo daño, y Malú ya no estaba dispuesta a repetir el ciclo. La caída no destruyó su carrera, pero sí redefinió su manera de estar en el mundo. A partir de entonces, cada paso fue más cauteloso, cada silencio más consciente, y aunque el público seguía aplaudiendo, algo había cambiado para siempre. La pregunta que quedaba en el aire era inevitable. ¿Qué verdad estaba aún pendiente de ser dicha? ¿Y por qué había tardado tanto en llegar? No hubo una rueda de prensa. No existió una confesión directa ni una frase contundente que cerrara el debate. En el caso de Malú, la verdad empezó a revelarse de otra forma, a través de gestos, decisiones y silencios cuidadosamente sostenidos. Con el paso del tiempo, quedó claro que aquella etapa de retiro y distancia no había sido solo una pausa profesional, sino una toma de posición personal, una línea trazada después de años de contención. Cuando Malú volvió a hablar, sin señalar, sin acusar, dejó entrever algo fundamental. No todas las heridas buscan reparación pública, algunas solo exigen límites,
y esos límites tenían nombres, aunque nunca se pronunciaran en voz alta. Personas que formaron parte esencial de su vida y que por distintas razones cruzaron una frontera invisible. Un padre cuya ausencia emocional nunca pudo transformarse en diálogo, aliados profesionales que desaparecieron cuando dejó de ser conveniente, amistades que no sobrevivieron a la presión del éxito, una relación sentimental que expuso su intimidad hasta romperla, y una industria que priorizó el rendimiento por encima del bienestar. La pregunta que muchos se hicieron fue por qué tardó tanto en llegar a ese punto. La respuesta parece estar en su propia historia. Malú fue educada para resistir, no para confrontar, para cumplir, no para reclamar. Durante años creyó que el silencio era una forma de lealtad, que aguantar era parte del precio de la fama, pero el cuerpo, la mente y las emociones terminaron diciendo basta. ¿Cuántas veces puede una persona traicionarse a sí misma antes de perderse por completo? La admisión no fue un ajuste de cuentas, sino una redefinición. Malú no habló de odio ni de venganza. Habló de manera indirecta de autoprotección, de entender que perdonar no siempre sana y que en ciertos casos reabrir una puerta es volver a exponerse al mismo daño. Por eso, cuando dejó claro que había cosas y personas que no volverían a su vida, no lo hizo desde el rencor, sino desde la lucidez. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente claridad, quedó un vacío deliberado. Nunca explicó del todo qué ocurrió en cada relación, nunca dio detalles que satisfacieran la curiosidad pública, y ahí reside el mayor peso de su verdad. Lo que se calla puede ser tan revelador como lo que se dice. ¿Es el silencio una forma de cerrar heridas o la prueba de que algunas siguen abiertas? Al final, la confesión de Malú no fue un relato completo, sino una advertencia sutil, un mensaje para quien quisiera escuchar. Hay decisiones que se toman lejos de los focos, cuando ya no queda nada que demostrar. Y quizá esa sea la verdad más incómoda de todas, que no todo se explica y que no todo merece una segunda oportunidad. Mirar hoy la trayectoria de Malú es enfrentarse a una historia que va mucho más allá del éxito musical. No es solo el relato de un artista que conquistó escenarios y vendió millones de discos, sino el de una mujer que aprendió, a un alto costo, a poner límites. Durante años, el público vio fortaleza donde en realidad había resistencia y silencio donde había una lucha interna constante. La fama lo iluminó todo, pero también dejó al descubierto una soledad difícil de nombrar. Las 5 figuras que marcaron su camino no aparecen como villanos evidentes, sino como piezas de un sistema emocional que terminó quebrándose. Un padre cuya grandeza no evitó la distancia. Compañeros de profesión que dejaron de estar cuando el vínculo dejó de ser útil. Amistades que no resistieron el peso del éxito. Un amor expuesto hasta perder su intimidad. Y una industria que confundió compromiso con sacrificio absoluto. Ninguna de estas heridas explotó por sí sola, pero juntas construyeron un límite infranqueable. La decisión de no perdonar no fue un gesto de dureza, sino de supervivencia. En una cultura que glorifica la reconciliación y el seguir adelante a cualquier precio, Malú eligió otra vía, la de protegerse. Entender que no todo debe repararse, que no toda relación merece continuidad, y que el perdón, cuando se impone, puede convertirse en otra forma de violencia silenciosa. ¿Por qué exigir a alguien que vuelva a abrir una herida solo para tranquilizar a los demás? Hoy, su figura se percibe distinta, más reservada, más consciente, menos dispuesta a explicarse, y quizás ahí radique su mayor transformación. Ya no canta desde la necesidad de agradar, sino desde la experiencia de haberlo perdido casi todo por no saber decir basta a tiempo. El aplauso continúa, pero ya no define su valor. La historia de Malú deja una pregunta incómoda flotando en el aire, una que interpela a cualquiera que la escucha. ¿Hasta qué punto perdonar es un acto de bondad? ¿Y en qué momento se convierte en una renuncia a uno mismo? Tal vez la respuesta no esté en sus canciones ni en sus silencios, sino en esa frontera invisible que ella decidió no volver a cruzar.